Muy buenas tardes, gente. Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar de uno de esos temas que nos incumben muchísimo a todos nosotros los migrantes en cualquier lugar del mundo, pero obviamente vamos a aplicarlo al caso español y a algunos ejemplos que yo he vivido directamente sobre si nuestro comportamiento obviamente afecta directamente a la percepción que tienen los países que nos acogen en cuanto a si se abren o no y nos aceptan fácilmente o no. Obviamente muchas de las personas, normalmente personas que no analizan mucho, que no están preparadas para hacerlo, siempre dicen que nuestro comportamiento es lo que más afecta la visión de los extranjeros en nuestros países receptores. Y claro, en parte tienen muchísima razón, pero no siempre es así. Obviamente el mensaje siempre será hay que portarnos bien, hay que hacer las cosas bien. Si nos portamos mal o hacemos las cosas mal, obviamente eso afectará la visión que tiene una persona sobre la otra en cualquier ámbito. Y normalmente siempre nos acordamos de las cosas negativas y no de las positivas. Por eso es más difícil mantener las cosas positivas en la memoria de las personas y decir, miren, es que los inmigrantes apoyamos o hacemos esto, ayudamos a la economía, sacamos o ayudamos a sacar los países adelante, trabajamos en estos oficios que el país receptor de pronto no quiere, así que ayudamos a la economía empujando las bases de la pirámide porque nosotros hacemos los trabajos que nadie quiere hacer. Y hay un montón de teoría e información al respecto de cómo la migración puede ser positiva. Pero por el otro lado, obviamente tenemos los ejemplos de las personas que, no lo vamos a negar, no todos los países tienen gente buena, perfecta, sino también hay unas personas pues que terminan haciéndole daño en general al nombre de un país o de toda una comunidad como la latinoamericana, en nuestro caso. Y eso ha pasado de toda la vida. Nosotros los colombianos en los 80 tuvimos problemas muy grandes con el tema de la violencia, el narcotráfico, Pablo Escobar, y es algo que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Todavía hay algunas personas que no viajan mucho, que no se enteran, no leen, no usan redes sociales y todavía siguen preguntando las mismas tonterías sobre Pablo Escobar o se compran la camiseta de él como si fuera un héroe, un líder o yo no sé qué cosas, sabiendo que nosotros los colombianos en general pues nos avergonzamos de esa parte de la historia de ese personaje que fue muy macabro para la historia de Colombia. Pero entonces, un puñado de personas han cambiado la percepción de tantas personas en el mundo. Seguramente por lo que les decía, las malas noticias corren mucho, pero también hay otra parte de la sociedad y sobre todo los políticos se encargan de usarnos como boleto para sus fines. Y eso lo vemos en la política de hoy, lo hemos visto en las políticas anteriores. Colombia es uno de los países que menos migración tuvo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica porque los colombianos eran muy cerrados y no querían recibir la migración en europea porque era de gente pobre que estaba huyendo de la guerra y Colombia cerró sus fronteras. Obviamente entró gente, pero no tanto como en otros países, una mentalidad que uno nunca va a entender de los colombianos y yo opino que los colombianos son gente digamos, extraña en ese sentido, porque ahora recibimos a todo el extranjero con los brazos abiertos, pero porque por muchísimo tiempo no podíamos hacerlo por la mala fama que teníamos. Ahora que somos un país de moda, pues mejor dicho, pues vengan todos brazos abiertos, acá los recibimos y realmente así es el colombiano de a pie. Pero hay otros que son ese grupo de personas, los políticos que siempre han intentado manipular las cosas. Entonces, por un lado están los que se pueden portar bien o mal y luego están los políticos que se aprovechan para usar esas maniobras, esos comportamientos buenos o malos de ciertas personas para infundir miedo, ganar votos, decir mentiras, asustar a los ciudadanos reales y hacer cosas. Entonces, es una balanza de un montón de cosas, de factores, de variables, no simplemente el hecho de decir es que hay un grupo de latinos o de personas de tal país que se están portando bien o mal. Para mí, obviamente, así eso influya, obviamente, y para eso tengo un ejemplo grandísimo. Yo viví en Escocia. Y cuando vivía en Escocia no había casi latinos en Escocia. Cuando llegué a vivir allí éramos muy pocos y cada vez que uno veía latinos o por lo menos colombianos, que en esa época había un restaurante mexicano, me acuerdo, y ya no había nada más. Había otro restaurante donde conocía a un colombiano, pero el restaurante no era de comida ni siquiera latinoamericana. Y luego él estaba contactado como con 3 personas más colombianas que vivían en ese país. Y obviamente charlamos mucho, era un país
que no era famoso en su momento, no iban muchos colombianos allá. Y era gracioso porque en esa época fue uno de los pocos países donde la gente, cuando yo decía que era colombiano, me decían, wow, mujeres hermosas, coffee, qué rico, no sé qué, pero no me hablaban de los temas que el resto del mundo siempre nos decían. Y fue muy extraño para mí. Y alguna vez en medio de conversaciones con amigos latinos y personas de allí decían, bueno, es que todos los latinos o colombianos que han venido a este país pues no ha causado ningún problema en ningún momento, entonces son bien aceptados, estaban bien integrados y todo funcionaba perfecto. No sé en este momento cómo sea, que ya el país sé que tiene mucho más inmigrantes de varias regiones. Cuando yo ya me estaba saliendo del país ya había mucho más latino por ahí en las discotecas, ya uno se enteraba por los acentos y cosas así. Entonces no sé si eso haya cambiado. Entonces, obviamente esto modifica la percepción de las personas. Yo me sentía mucho más querido de pronto en Escocia que en otros países del mundo donde ese rumor de los 80, 90, todo el tema de los dealers y todo esto pues afectaba muchísimo. La cosa va que obviamente uno cuando sale acá uno encuentra un montón de personas latinoamericanas y de cualquier región del mundo que no intentan integrarse con la cultura del país receptivo, sino que intentan traer todas las malas costumbres de sus países y aplicarlas acá. Y eso es tenaz. En este momento nosotros tenemos problemas en mi edificio, ya se lo he dicho, porque es un edificio que alquila pisos a Erasmus, estudiantes europeos de diferentes países, y ellos llegan acá y piensan que quieren hacer lo que quieren, son sucios, hacen ruido, no respetan ninguna norma de convivencia, y eso que son europeos. Y entonces uno empieza, wow, pero estos chicos, ¿será que hacen eso en su país? ¿Qué es lo que está pasando con la educación de los jóvenes en estos momentos? Y son europeos, y eso pasa normalmente. Pero cuando entonces confundimos ese tipo de cosas con que, es que es de esta región, entonces voy a empezar a decir que los colombianos, que los peruanos, que los argentinos, que bueno, cualquier tipo de nacionalidad son de este tipo de personas o no cumplen, no hacen, pues ahí es donde empezamos a tener problemas ya de integración, bueno, no de integración, es que no quiero nombrar las palabras para que intentar que no me corten los videos, pero digamos que de discriminación, mejor para no usar ese tipo de palabras, las personas empiezan a ver ese tipo de cosas y empiezan a actuar. Lo interesante es que me he encontrado un video de una española en TikTok que dice ella en su video que ella era de las que tenía la mentalidad de que los inmigrantes venían aquí a quitar el trabajo a los españoles, pero que ella se ha puesto a hacer un ejercicio para preguntarle o pedir favores a los propios españoles y a extranjeros y se ha dado cuenta que los extranjeros ayudan mucho más que el propio español al español. Y esto ya ha pasado antes, hace un par de años en Facebook, en alguno de los grupos de Facebook para extranjeros, hubo una discusión grandísima entre españoles y extranjeros porque una chica contó su experiencia en un metro, dijo que había visto un intento de robo y que ningún español o europeo hizo nada, pero que varios latinos intentaron capturar al ladrón, corrieron, hicieron de todo, y eso es muy normal en nuestros países, nosotros reaccionamos, en cambio aquí el europeo parece que no. Entonces ya en algún momento llegó a decir es que los europeos no tienen pelotas, no están defendiendo lo suyo, en cambio los latinos, y bueno, entonces hubo una guerra ahí como entre nacionalidades hablando de este tema. No se dejen ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto, pero no lo empieza a ver. Digamos que el europeo es más tranquilo, no se quiere meter en problemas, muchas veces están leyendo, mirando sus móviles y no están ni siquiera pensando en lo que pasa alrededor. Yo creo que el latino, por lo menos yo siento que cuando estoy en un servicio de transporte público estoy pendiente de quién es este, se me acercó, me quiera robar, sí, no, porque vengo de una ciudad donde obviamente en el transporte público pueden pasar cosas y uno está prevenido y con todos sus sentidos puestos. Pero esto va a que es obviamente eso, no podemos llegar a nunca a generalizar sobre nacionalidades, sobre inmigrantes, porque obviamente habrá cosas positivas y obviamente habrá cosas negativas, pero las positivas yo creo que siempre pesarán sobre las negativas. De esto ya he hablado mucho en videos anteriores, como nosotros aportamos un montón de cosas a cada comunidad, la integración, la cultura, comida, o sea, hay de todo un poco. Cuando yo llegué a España,
Se hablaba mucho de que cerraban todo de 2 a 4 por la siesta y todo eso. A muchos españoles no les gusta que uno hable de este tema, pero si ustedes lo ven, cada vez es menos. Y yo creo que una de esas cosas es porque los comercios pues ya no son solo de españoles, hay muchísimo inmigrante montando negocios y esos inmigrantes no cierran en estos horarios, trabajan. Los bares chinos, las tiendas chinas, restaurantes latinoamericanos, africanos, asiáticos, como que se han intentado ahí integrar. He hablado de esto en otros videos, que si uno entra a un restaurante español después de las 4 de 4 y media hasta te pueden regañar porque ya no es hora de comer. Cambien otro tipo de restaurantes, vayan a un restaurante colombiano por lo menos y habrá servicio las 24 horas pues, mientras el restaurante esté abierto, y nadie te va a decir esto no es hora de comer, es bienvenido a comer. Entonces son un montón de cosas que integran ahí el recibimiento de un país receptor a los inmigrantes. Obviamente habrá comportamientos, pero también habrá personas que sin haber visto comportamientos y solo por chisme o por miedo o a lo diferente empiezan ya a decir no me gusta esto, no lo quiero probar, tú tienes un color de piel diferente, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. La cosa es, obviamente vamos a portarnos bien. Y para terminar pues le quiero dejar obviamente el video de esta española que me pareció interesante el experimento que hizo, así que quiero que lo escuchemos. Miren lo que nos decía ella. Uy, no tiene volumen porque... A ver, lo devuelvo. Buenos días. Buenos días. Decimos de los extranjeros. Bueno, pues los extranjeros. En España somos muy solidarios. En España somos la leche de solidarios. Os cuento por qué. Bueno, últimamente me está dando por ir a hacer comprobaciones. Mucho tiempo libre. Bueno, y de esto que... entré en una tienda de España y les dije que me habían cortado la luz y que si me podía regalar una vela. Que no cuesta nada. Una vela que no tenía trabajo, que no tenía esto, que no tenía lo otro, y que si me podían dar una vela. Y me dijo la empleada, muy amable, que yo no podía hacer eso. ¿Vale? Con las mismas me fui, vamos, la dije que si tenía ella, aunque fuera €1, para darme aunque fuera una pequeña. Y me dijo que no. Cogí y me fui a un chino. Me dio una de estas de la iglesia, enorme. Bueno, me monté en un taxi. ¿Qué podías haber hecho? Diciéndole, ay, no tengo dinero. Fueron 3 euros. No veas cómo se puso aquí el caballero taxista. Luego me puse en la parada y cuando llegó un moro, me subí dentro del taxi del moro. Le dije que no tenía dinero. Me dijo que no pasaba nada y me dio 5 euros. Pero en España somos muy solidarios. No sé con quién. Así es España. Luego decimos que los extranjeros vienen aquí a trabajar. Eso es ¿Vale? cierto. Así que podríamos tenerles un poquito de respeto, porque como ellos lo han pasado mal, ayudan a la gente que lo está pasando mal. Así que a ver si somos un poquito más solidarios en España y vamos mirando también por los españoles. Ale, ahí lo dejo. Ahí finalizaba el video. Me parece que es importante porque nuestras buenas acciones siempre también ayudarán a cambiar la percepción de la migración. Ella en otro video, el siguiente video, decía lo que les decía de que ella también era las que creía que los migrantes venían a quitar el trabajo, pero se está empezando a dar cuenta de que no es así. Entonces hay que trabajar por este tipo de cosas. Los buenos somos más, hay que trabajar por mejorar obviamente también la percepción de los países receptores sobre nosotros, y está en nuestras manos hacerlo. Nosotros venimos a trabajar, a sacar adelante para nosotros y para ayudar obviamente a las economías del país. Portémonos bien, aprendamos a integrarnos, a compartir, a no molestar a nadie con las absurdeces que a veces traemos de nuestros países de origen. Y así como nosotros criticamos mucho a veces los países a los que llegamos y no nos gustan ciertas cosas, pues ellos imagínense que están en su casa y que no les gusten las que nosotros traemos desde nuestro país de origen. Así que entendamos, seamos más tolerantes e intentemos mejorar todos para bien.
que seguramente escuchar vallenatos y música estridente a cualquier hora del día, a todo volumen, no importa el género, incomodará a alguien. Entonces no lo hagamos, no hagamos tonterías en las playas, en los lugares en común, portémonos bien, aprendamos a hacerlo, no es difícil. Un abrazo grande, espero que esto sirva para algo como siempre y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho.